Mi nombre es el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz y soy el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta webinar que organiza la SEPAR en colaboración con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica y con la Asociación Latinoamericana del Tórax. Una webinar que la dedicamos a analizar la coexistencia de dos pandemias, la de la tuberculosis y la de la COVID-19. Por parte de SEPAR contaremos con dos expertos que nos darán una ponencia a cada uno de ellos. Uno de los expertos es el doctor José María García García, que es ex jefe de servicio de neumología del Hospital San Agustín de Avilés, en Asturias. Es también un experto de reconocido prestigio nacional e internacional en todo lo relacionado con la tuberculosis y en este momento es el director del programa de investigación integrado de tuberculosis de la SEPAR. El otro experto español que participará en esta webinar es el doctor Pepe Caminero, también un conocidísimo experto en tuberculosis por parte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Él es neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Negrín de Las Palmas de Gran Canarias. Yo ya dejo aquí mis presentaciones y paso la palabra al presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax, doctor Gustavo Zaber. Muchas gracias, Carlos. Buenos días o buenas tardes para todos los asistentes. Para mí, como presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax, es también un orgullo y un gusto estar aquí enfrentando estas dos enfermedades, como la tuberculosis, enfermedad histórica y que ha sido una pandemia por tantas centurias y que aún no la tenemos controlada en el mundo, y la nueva enfermedad emergente, el COVID-19, que está llevándonos a tener un serio problema global en el mundo. En esta oportunidad nos van a acompañar desde ALAT dos entrañables amigos. Uno de ellos, el presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, una de las tres organizaciones que Carlos bien mencionó que es organizadora de este webinar. En la persona de Luis Adrián Rendón Pérez, quien es profesor de la Universidad de Nuevo México, pero también es el director de departamento de la Asociación Latinoamericana del Tórax en tuberculosis. Y el segundo ponente, un experto internacional, profesor en la Universidad de Londres, pero también un experto consultor en la Organización Mundial de la Salud, editor de la revista Tubercle y también del European Respiratory Journal, el profesor Giovanni Battista Migliore. Con estos nombres no falta más que introducirlos a la primera presentación, que será Adrián Rendón, que nos hablará de generalidades de COVID-19 y tuberculosis. Adrián, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carlos y Gustavo, por haber aceptado que hiciéramos esta iniciativa de manera conjunta entre las tres sociedades. Para mí es un gran gusto que podamos compartir con nuestros amigos expertos en tuberculosis un tema que se va a poner muy caliente y que va a ser muy vigente, yo creo que por varios años, no meses, por las razones que ahorita vamos a presentar. Bueno, pues así pintó COVID al mundo. Y yo quise poner estos dos mapas de la distribución epidemiológica de las dos enfermedades. Entre más oscuro es que hay más incidencia del problema, arriba COVID, abajo tuberculosis.
Y curiosamente da la impresión que son unas imágenes en espejo, que en los lugares donde hay más COVID es donde hay menos tuberculosis, aunque hay algunos sitios donde esto es una sobreposición. Cuando llegó COVID y nos pintó el mundo de este color, para cuando esto sucedió ya teníamos cientos, si no es que miles de años, que la tuberculosis ya nos lo había pintado también con su crecimiento a través de todas las regiones del mundo. No hay un lugar en el mundo que podamos decir que no tiene tuberculosis. La última información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año en los últimos años ha sido más o menos constante 10 millones de casos nuevos de tuberculosis. Hasta el momento llevamos ya casi 8 millones de casos de COVID en solo 6 meses. Probablemente si esto sigue como lo estamos viendo, vayamos a rebasar los 10 millones que tiene la tuberculosis cada año. Si le ponemos números a estas dos patologías en cuanto a muertes, la tuberculosis se estima, estas son estimaciones, que mata a 1,5 millones de personas, en la última información que tenemos desde el 2017, y hasta el momento COVID lleva ya cerca del 500,000 de muertes. De estas fuentes voy a presentarles un compendio de estadísticas que tenemos para hacer algunos comparativos. Estos son casos confirmados, COVID, tuberculosis, en los 3 países que hoy estamos aquí reunidos, España, Italia y México, y es claro que el número de casos de tuberculosis es muy inferior al número de casos de COVID que estamos teniendo. Si nos vamos a países donde es más prevalente la tuberculosis, ocurre totalmente lo contrario. El número de casos incidentes sobrepasa con mucho a los casos que se han tenido por COVID. Si repasamos las muertes, el ejemplo es más o menos lo mismo. En los países donde hay poca tuberculosis hay menos muertes que las muertes ocasionadas por COVID, pero fíjense que aquí en particular en México, el número de muertes de tuberculosis de 2.500 pues no es un número nada despreciable. O sea, son muchas muertes para una enfermedad que es prevenible y tratable. Si nos vamos a países con alta incidencia de tuberculosis, ocurre nuevamente lo opuesto. Son mucho más las muertes secundarias a tuberculosis que las que ha habido por COVID. ¿Qué hay con respecto a la coexistencia de estas dos enfermedades en el mismo paciente? El doctor Giovanni Battista Migliori nos va a presentar la información que él tiene muy reciente al respecto. Yo en este momento solo quisiera presentarles el caso de esta doctora sin ninguna enfermedad previa, es pasante de medicina, que tiene un cuadro clínico típico de tuberculosis pleural que se documenta a través de un cultivo positivo tanto en el líquido como en la biopsia. La paciente inició tratamiento convencional con 4 drogas, llevaba 6 semanas de tratamiento, ya había regresado a trabajar y en su trabajo hicieron un muestreo para COVID a todo el personal, a ella le salió positivo, estaba sintomática, la tele de tórax no evidenció datos de neumonía, solo las secuelas de la TB pleural. Actualmente lleva 3 semanas en seguimiento y no ha tenido ninguna manifestación del COVID. Probablemente ya salió de la etapa crítica de esta enfermedad. Es el único caso que tenemos noticia hasta el momento acá en nuestra localidad. Desde antes de la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS y la OPS empezaron a llamar la atención sobre este problema y se empezaron a hacer algunos comentarios que trataban de que empezáramos a tomar conciencia sobre lo que se nos podía venir. Se consideraba que el problema para la tuberculosis pudiera ser serio, principalmente porque se anticipaba que los tratamientos para la TB no iban a poder continuarse como tradicionalmente lo hacemos. Y que los síntomas de las dos enfermedades pudieran ser muy semejantes y a final de cuentas los pacientes iban a llegar buscando atención médica al mismo lugar, sin saber qué teníamos. Este afiche que les pongo aquí es un promocional que usamos en el estado para tuberculosis, pero fíjense lo que dice la leyenda. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta principalmente los pulmones, pero que se puede ir a cualquier parte. Pues también aplica para COVID. El siguiente párrafo. Un enfermo de tuberculosis puede contagiar a todos los que están a su alrededor. También aplica para COVID. Y el siguiente, los síntomas de tuberculosis, pues muchos de ellos son semejantes a los que da el COVID. Y las recomendaciones de cuidarnos y proteger a los que nos rodean aplican tanto para TB como para COVID. Es decir, van de la mano estas enfermedades en cuanto a su forma de transmisión y sus manifestaciones clínicas. La OMS también propuso en esas épocas que los sistemas de salud deberían hacer todo un esfuerzo para que se mantuviera lo que se debería estar haciendo con tuberculosis. Debería garantizarse la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos. En cuanto a prevención, se recomendaba empezar a implementar medidas para evitar que los pacientes que normalmente deben ir todos los días a un centro de salud a recoger sus medicamentos, no se expusieran a los casos que pudieran llegar ahí con manifestaciones de COVID. Esto no debería ser mayor preocupación porque las medidas de control se supone que son las mismas.
de higiene respiratoria. Por lo tanto, si lo estábamos haciendo bien para tuberculosis, pues no debería haber mucho problema con COVID. El problema es que no lo estábamos haciendo bien para tuberculosis. Y de hecho tenemos un problema serio de tuberculosis en el personal profesional de la salud. En cuanto al diagnóstico, la OMS nos decía que las pruebas deberían estar disponibles para los enfermos, las dos, porque cuando llegan pues no sabemos realmente qué tienen. Eso en la práctica se antojaba bastante difícil, que pudiéramos evaluar las dos enfermedades. Los programas de detección de COVID y de TB, al menos en nuestra región, funcionan de manera independiente, aunque últimamente están tratando de entrelazarse. Y siempre hubo el temor de qué voy a hacer yo si llega un paciente con una vaciloscopía y a lo mejor lo que tiene es COVID y yo la tengo que recibir en centro de salud periférico, rotularla, enviarla, transportarla, la voy a llevar a un laboratorio donde solo hacen vaciloscopías y no tienen medidas de bioseguridad del nivel que debería requerirse. Entonces, eso empezó a causar mucho temor entre la comunidad médica. Luego, esto es muy importante. En cuanto al tratamiento, el personal del programa de TB, que son todos estos de acá abajo, neumólogos, enfermeras, todo el personal relacionado con la atención de los pacientes, se consideró como un recurso valioso y enmarco aquí para compartir conocimiento, experiencia y brindar apoyo técnico y logístico. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Que el personal de TB, sobre todo en los centros periféricos, se volvió operativo del programa de COVID-19. Empezamos a dejar a la tuberculosis a un lado. Y luego empezamos a tratar de suplir algunas de las actividades que ya no podíamos hacer de manera presencial y se promovió el uso de tecnologías digitales. En medios como el nuestro, de bajos recursos, baja cultura, falta de aceptabilidad o de saber cómo usarlo, ya ven cómo batallamos para preparar este webinar, pues la gente desafortunadamente no era la mejor opción que les podíamos ofrecer para brindarles la mejor atención médica. Quisiera hacer un paréntesis aquí porque esto ocasionó mucho ruido. Cuando empezó a surgir el rumor de que la vacuna para la tuberculosis, la BCG, pudiera ser de ayuda para prevenir el COVID-19. Esta es una revisión que hice en el momento que salió este último artículo, el que dio el cierre a este capítulo. La mayor parte de esta ni la lean, es literatura que no vale la pena, pero este fue el que disparó todo. ¿Qué decía en ese artículo? En ese artículo lo que hicieron fue una comparación de países de primer mundo, principalmente países europeos, contra países de medios recursos o bajos recursos en los que se aplicaba BCG para comparar cuál era la prevalencia de COVID en esa población que estaba vacunada con BCG. Y la conclusión del estudio es que los países que se vacunaban con BCG tenían más baja incidencia de COVID y también más baja letalidad. Por lo tanto, recomendaban que la BCG pudiera ser una herramienta para combatir el COVID. Cuando sale ese artículo, dentro de sus referencias menciona el mapa de la BCG. Este mapamundi, lo que ustedes ven en color aqua, son los países en que de manera universal se pone la vacuna. En los que ven en morado son países en que en algún tiempo se puso la vacuna y en otros son en que solo para ciertas poblaciones. Si ustedes le pican a cada país, le cambia de color. Yo aquí le piqué a China. ¿Por qué? Porque era donde había empezado todo. Y yo decía, bueno, en China hay mucha tuberculosis y yo creo que también debe haber BCG. Pues sí, efectivamente, la vacunación con BCG es universal en este país. Entonces, por lo tanto, lo que ellos argumentaban que fuera de prevención, pues en China no había funcionado. Luego, si nos vamos a ver en detalle la publicación, lo primero que me llama la atención es la fecha en que se publica, a finales de marzo. En América Latina apenas empezábamos a tener COVID. El primer caso en México fue a finales de febrero. A finales de febrero todavía no teníamos más que 585 casos y muy pocos muertos. Es decir, que los países donde había más vacunación con BCG probablemente no estaban incluidos en ese estudio. Estos estudios se habían incluido aquí, pero todos los demás países donde hay más tuberculosis todavía no caía la pandemia de COVID. Luego, la otra cosa, pues vamos a ver la referencia. MEDRX4, ¿qué es esto? ¿Qué es esta referencia? Nunca había oído esta revista, pero dice British Medical Journal y dice Yale. Pues estos sí son muy reconocidos. Pues este es un reservorio electrónico. Si yo hago un artículo ahorita, le doy el formato como si lo fuera a mandar al New England, lo puedo subir aquí y ellos me lo van a publicar, aunque el New England ni sepa aún de su existencia. Y en este mismo reservorio electrónico, ellos dicen que esta información no está validada por nadie y que por lo tanto no se puede usar para tomar decisiones en la práctica diaria. Por lo tanto, las conclusiones de ese estudio pues no sirvieron para nada. Sale otro estudio en una revista mucho más prestigiosa, el JAMA, a mediados de mayo, y aquí ellos lo que hacen en esta sesión israelí, hacen un estudio comparativo en personas
vacunadas contra personas no vacunadas que tenían pruebas positivas para COVID. Grupos muy semejantes, casi 300 contra 300. La prevalencia fue alrededor del 10% de COVID en los vacunados y en los no vacunados. No había diferencia. Y la conclusión de este estudio es que no observaron ningún beneficio en cuanto a protección en la población que estaba vacunada con BCG. Y hasta ahí voy a dejar ese tema. Pero ya estamos viendo en la realidad, cuando creció la pandemia, que en todos estos países donde se pone BCG, pues hay mucho COVID también. O sea que no están protegidos por haber sido vacunados. ¿Cuáles son los posibles impactos de esta enfermedad en los programas de control de la tuberculosis? La movilización limitada que tenemos va a llevar a que no haya supervisión, se hagan menos baciloscopías, menos diagnósticos, que haya una carencia de suministros. El temor que existe en el personal va a hacer que los pacientes no vayan a consultar o que los pacientes no quieran ser vistos por el personal, que sean relegados, que sean diferidas las citas, y todo va a llevar a las mismas consecuencias. Menos diagnósticos, más transmisión de la enfermedad. Que si la enfermedad es más severa en los pacientes que tienen secuelas de tuberculosis, es algo que es incierto, pero en la serie de casos que veremos a continuación se hablará de eso. Más comorbilidades en aquellos con TB. Si una persona con TB tiene ciertas comorbilidades que pueden predisponer a que haya más casos de COVID, pero esto también puede ser a la inversa. Los cierres de clínicas ambulatorias, pues llevó a lo que ya hemos mencionado, a toda esta serie de efectos deleterios. La transformación de los servicios a COVID, sobre todo en las áreas hospitalarias, pues hizo que se cerrara mucho la atención de los pacientes, pero eso también ocurrió en los centros ambulatorios. Los laboratorios empezaron a cerrar algunos, otros a no funcionar de manera adecuada porque se les encargaron otras tareas, lo que llevó a menos diagnósticos, retrasos en el diagnóstico, mal monitoreo de los pacientes que ya estaban en tratamiento. La cancelación de búsqueda de contactos casi ocurrió de manera automática, fue diferido. Si eso es adecuado o no, probablemente no tenga mucho impacto ahorita, pero si se prolonga seguramente va a tener impacto. Vamos a tener menos diagnósticos, porque en los contactos no solo buscamos TB latente, sino casos activos. Los colapsos de los hospitales, falta de atención ambulatoria para los pacientes y también hospitalaria para los pacientes graves. El personal de TB se movió a atender pacientes con COVID. O sea, los expertos en tuberculosis, muchos de los que yo conozco, que no somos tantos, están dedicándose a atender la mayor parte de su tiempo a COVID y han descuidado sus clínicas de tuberculosis. Los fondos, pocos que teníamos para TB, han sido desviados para COVID. O sea, anticipamos más carencias en los programas de tuberculosis. Las actividades de capacitación, todo lo que hacemos en el Comité Luz Verde, las capacitaciones estatales, las nacionales, todo eso ha sido cancelado presencialmente y apenas se está retomando, como en este método, de manera virtual. Tenemos tratamientos nuevos que la gente no está acostumbrada y, por lo tanto, esos pacientes que deberían recibir un manejo de excelencia no lo están recibiendo. En investigación, y se diga, hacemos poca, pues vamos a hacer peor, porque ahorita todos los recursos se han dirigido a investigación en COVID. La captura de información que es indispensable para programar nuestro próximo año no se está haciendo de la manera adecuada. La poca información que tenemos no nos va a servir para planear los años subsecuentes. Y otro tema que nos preocupa es cuando tratemos a los pacientes con tuberculosis drogoresistente, todavía no sabemos bien cómo vamos a tratar a los pacientes con COVID, pero existe la posibilidad de que haya interacciones medicamentosas, que haya efectos de inmunosupresión por algunos tratamientos o intolerancia a los medicamentos. ¿Qué de todo esto que ahorita mencioné, de esos 15 puntos, he visto que ocurre en México? Voy a palomear en rojo lo que he visto que ha pasado. Pues todo. ¿No me creen? Les voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado. En nuestro país, tratando de mitigar la posibilidad de contaminación, se nos hizo la recomendación que de pasar a tratamiento supervisado, estrictamente supervisado, que ahora se consiguiera a un familiar que lo capacitáramos, que le diéramos el medicamento para un mes y que el familiar del paciente supervisara. Si esto no era posible hacerlo, el mismo paciente tendría que hacerlo, pero tendríamos que hacerle una vigilancia videollamada, o sea, telemedicina, que ya habíamos hablado de ella. ¿Esto a qué llevó? A que se perdiera la supervisión estricta, disminuyó el monitoreo a través de baciloscopías y disminuyó la identificación de casos. Esto es lo que ha sucedido aquí en mi estado. Nuevo León está cerca de la frontera con Estados Unidos. El periodo de enero a mayo, perdón, no debería decir aquí 2020, esto es 2019 contra 2020. Estos son los sintomáticos respiratorios, es decir, al que le pedimos baciloscopía, si se fijan, disminuyó en este periodo a la mitad, comparativo contra el del año pasado. Los sintomáticos de Nuevo León también disminuyó a la mitad. Y el número de casos en Nuevo León es muy semejante, no bajó mucho. ¿Cuál es la explicación para esto? Que a pesar de que haya bajado acá, tenemos casi los mismos casos. Lo podemos ver en esta otra columna. El cierre, el lockdown, ocurrió en mi estado en marzo.
Hasta aquí los números eran peores que el año pasado, estábamos detectando más casos. Pero a partir del cierre, fíjense cómo disminuyeron drásticamente el número de casos. O sea, aquí a final de cuentas la suma es más o menos igual porque estábamos teniendo más detección a principios del año. ¿Y qué pasó con mi institución? Mi institución es el Hospital Universitario, tenemos una clínica de tuberculosis. Vemos aquí a partir de que fue el cierre, abajo vemos el 2020, empezamos a tener menos pacientes comparado contra el año acá, y luego como se nos cerró la clínica porque todo fue desviado hacia COVID, pues ya no empezamos a tener ni consultas subsecuentes ni diagnósticos nuevos. O sea, tuvimos un gran impacto por ese lado. Cuando llegó COVID a México, esta era la situación de mi país. 130 millones de habitantes distribuidos en 33 estados en una gran extensión de territorio, muy diferentes entre ellos en cuanto a recursos y cultura. Casi la mitad de la población pobre, 31 millones de hipertensos, 12 millones de diabéticos, 12 millones de fumadores, 75% de obesos. O sea, los ingredientes para la tormenta perfecta para esperar al COVID. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta pandemia? Pues ya estamos pagando el precio con una alta mortalidad. Pero yo quisiera hacer el ejemplo, si lo trasladamos a tuberculosis, que algunas de esas situaciones también son factores de riesgo para tener tuberculosis. Y la pregunta para mí sería, ¿cómo le hemos hecho para sobrevivir a esta pandemia? A la de tuberculosis. ¿Cuál será el impacto a futuro que esperaríamos de todo este problema? Esto es lo que planea la OMS en la meta de eliminación de la tuberculosis. Esta sería la curva de lo que está pasando en la realidad contra la que deberíamos tener, lo que quisiéramos tener en cuanto a incidencia y en cuanto a muerte. O sea, no estábamos alcanzando las metas que previamente nos habíamos puesto para eliminar la tuberculosis. Con todo esto que se ha venido de la pandemia de COVID, lo que yo espero es que lo deseado todavía vaya a ser peor y esto todavía vaya a ser hacia la alza. Todo esto que está pasando nos lleva a las siguientes conclusiones. La difusión generalizada de los programas de tuberculosis, principalmente en los países de bajos recursos, que son los que tienen la mayor carga, puede ser el mayor daño colateral de COVID en cuestiones sanitarias y económicas. Es esperado que tengamos un repunte en el número de casos nuevos, tanto sensibles como resistentes, y en el de abandonos y fracasos, y consecuentemente también en muertes. Debemos ser proactivos y tener ya listo un plan cicatriz y de control de daños para que cuando podamos nuevamente retomar las actividades en tuberculosis, redoblemos todo el esfuerzo que deberíamos estar haciendo desde ya. Quisiera terminar con este meme. Oigan amigos, ¿ya vieron a los humanos? ¿Qué habrán hecho? No sé. Todos están con bozal y encerrados. Pues yo creo que lo que hicieron es que no le pusieron atención a la tuberculosis. Muchas gracias. Impecable, amplia, clara la descripción del escenario de tuberculosis y COVID. Para continuar entonces, Giovanni Battista Migliori, profesor, como decía, de el Instituto Blizzard de Queen Mary University en Londres, pero también es director del Centro de Colaboración de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias de Maui Care y Research Institute en Tradale, Italia, y también editor de las revistas del Journal de International Journal of Lung Disease y Tuberculosis, y de IRJ nos va a hablar de el impacto de la COVID en la tuberculosis. Chivi, el micrófono para ti. Muchísimas gracias para la invitación. Estoy feliz de presentar algunos datos que publicamos la semana pasada en el impacto del COVID-19 en la tuberculosis. Los objetivos hoy están de discutir la pequeña evidencia que tenemos de la coinfección tuberculosis COVID y algunas experiencias disponibles antes de nuestro estudio. Están dos estudios, los estudios de los 49 casos y el estudio de mortalidad de los 69 casos, para discutir algunas prioridades de investigación y el estudio global que estamos haciendo, y también estamos a iniciar un otro más largo en la tuberculosis, el COVID, para ver cuál es el impacto en los sistemas de salud y tenemos a la fin algunas conclusiones. La evidencia que tenemos en la coinfección
como Adrián presentó ahora, es que tenemos similitudes y diferencias. Entre las similitudes, tenemos un estrés en los sistemas de salud, una necesidad de un diagnóstico rápido y de una conciencia pública con una parte importante para los medios. Las dos maladías, enfermedades tienen un estigma social y tenemos una falta de datos más en la coinfección. Tenemos diferencias de dinero, de financiamiento, que es limitado para la tuberculosis, podríamos decir crónicamente limitado, es un poquito menos limitado para COVID, pero el impacto de COVID en algunos países ha sido terrible. Y tenemos bien establecidas políticas para la TB que no siempre están implementadas, están desarrolladas correctamente. Y tenemos en la mayoría de los países una fuerte respuesta y una rápida aplicación para COVID. Estamos a activar, desarrollar actividades todos los días diferentes. En este editorial, en el Journal de la Unión, para Masoud Dara de la OMS de Europa, vemos cómo tenemos diferencias importantes y similitudes importantes entre TB y COVID. Y discutimos ahora, Adrián presentó el problema de la prevención, el problema de la vacuna y más importante es los problemas del tratamiento, y Pepe va a discutir de esto. No tenemos mucho en el tratamiento que está bien establecido con trials, etc. Un problema importante es la infección, porque en muchos países la infección de COVID ha sido una infección hospitalaria y tenemos un impacto económico enorme que no se puede cuantificar en este momento para COVID, va a ser más importante. La evidencia, creo que todos los jornales tenían artículos en el impacto de tuberculosis y COVID, pero la evidencia estaba, una carta, una letter, en el Journal de la Unión con 3 casos, uno de infección, uno de TB, uno de secuelas posteriores al tratamiento, y 3 pacientes en China, en un artículo aquí que no está peer-reviewed, y que tiene 3 pacientes con una situación de gravedad importante. En esta metaanálisis, que no está publicada, es inédita, ha investigado 6 estudios chinos, 3 están en China, están difíciles de controlar, para 2.700 pacientes en total, y la prevalencia de TB en estos pacientes con COVID está de 0,5 a 4,5%, la prevalencia de TB, y la prevalencia de TB en pacientes graves está del 1,5%, interesante, 10 pacientes total, que está nada, y esto fue mayor que en pacientes no graves, 10 pacientes solamente, esto no está significativo, y el riesgo de muerte en los pacientes con TB y COVID está, si tenemos TB, 1,4 veces mayor, no está significativo también, están 40 pacientes solamente. La evidencia es mínima y no se tenía mucho antes de nuestros dos estudios. El primero está el estudio de los 49 casos que ha sido publicado, creo, la semana pasada en preview en European Respiratory Journal. 8 países. Para América Latina tenemos Brasil y tenemos Italia, España, Francia, Suiza, Belgium, Rusia y aquí está Singapur. Es interesante que en el momento que estábamos a escribir el estudio, que estaba en el marzo, México no tenía casos, Argentina no tenía casos de coinfección, y Perú no tenía casos, África no tenía casos, Inglaterra no tenía casos, y otros países como Portugal, en Europa, y otros no tenían casos. Está una fotografía de algunos países con una carga más alta de COVID,
en la fase inicial de la pandemia de COVID. Las informaciones más importantes: una edad media de 48 años, mayoría 80% hombres, 50% migrantes, 63% vacunados. No podemos discutir mucho en el efecto progresivo, pues la base de datos no lo permite, y 12.5% VIH positivos, y vemos que 8 de los 49 tenían diabetes, 5 insuficiencia renal, 7 un problema hepático, 10 alcohol y 20 estaban fumadores. La mayoría estaban nuevos casos, con 28% retratados. La mayoría estaban tuberculosis pulmonar, y tenemos aquí las diferentes formas extrapulmonares en diferentes combinaciones. 50% más o menos tenían cavidades bilaterales o monolaterales. Los otros casos tenían infiltrados. Y más o menos 50% estaba confirmado para la parte de tuberculosis con cultivo, 26% con test rápidos moleculares, 18% tenían cepas resistentes, 4 creo, multidrogoresistentes, y como outcome, la mayoría estaba en tratamiento para tuberculosis, con 7 casos con un éxito treatment success, si consideramos la definición de la OMS. La mayoría estaba en tratamiento. Estamos a hablar en algunos minutos de los muertos. La mayoría, 90%, estaban sintomáticos, tenían síntomas. En la tomografía computerizada estaba típica con bilateral ground glass opacities, como dicen los ingleses, el 50% a la tomografía computerizada, y el 37% de los casos tenía el COVID resuelto a la fin de la fase de preparación del artículo, y 50% siendo tratados, estaban en tratamiento. Importante, creo que este es el mensaje más importante del estudio. La tuberculosis estaba previa en 53% de casos, 26. El COVID estaba previo en 28%, y el diagnóstico estaba en la misma semana en 9 casos, con problemas importantes de diagnóstico diferencial para los clínicos. 85% tenían TB activa y 7 pacientes secuelas. Esto, como Adrián presentó antes, puede ser un grupo de riesgo que tenemos que estudiar un poquito más en el futuro. El segundo estudio, que es el estudio de mortalidad, va a estudiar 2 cohortes: la primera cohorte de 49 casos y la segunda cohorte de 20 casos del Centro de Referencia de Sondrio en Italia, donde tenemos nuestro curso de la OMS, y ha sido publicado en el Pulmonology, el Journal de la Sociedad Portuguesa, y 69 casos, y tenemos información en las comorbilidades y factores de riesgo, en el tipo de tuberculosis pulmonar extrapulmonar, el imaging, radiografía y tomografía, la resistencia, cómo estaba la situación de la TB durante el curso del COVID, el tiempo entre la TB y el diagnóstico de COVID, los síntomas, cómo estaba el tratamiento de COVID, cómo estaba el imaging, y el tiempo entre el diagnóstico de COVID y la muerte, con los comentarios. Están todas bien explicados en las tablas del estudio, que es disponible. Es interesante que la mortalidad ha sido de 8 casos total, 7 en la cohorte de los 49 pacientes de 8 países, 14%, y ha sido más baja del 5%, un muerto, en los 20 pacientes de Sondrio,
La mayoría de estos pacientes estaban jóvenes, estaban migrantes. En estos pacientes el COVID ha sido como una influencia, flu. Los migrantes están más jóvenes, sin comorbilidades, con menor mortalidad. Los ancianos tenían comorbilidades preexistentes y mueren más. Los jóvenes mueren menos, incluidos los jóvenes migrantes. Importante es que en los países como puede ser Rusia, con una alta incidencia de TB y TB resistente y COVID, también con factores de riesgo prevalentes en los jóvenes, como alcohol, tabaco, uso de drogas ilícitas, VIH, pero también pobreza y desnutrición, es posible, se puede esperar una mortalidad más importante que no ha sido esta situación en Italia, en España, en estos países de baja incidencia. ¿Cuáles están las prioridades de investigación? Creo ver si el COVID facilita el desarrollo de la enfermedad de TB en caso de infección, si la infección es importante como factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis, cómo trabajan otros factores, pobreza, desnutrición, y riesgo de muerte si tenemos COVID y tuberculosis, tuberculosa, cuál es la protección del BCG, las interacciones entre las drogas, porque no podemos discutir mucho de esto, porque estaba una situación inicial, el número estaba pequeño. La complejidad del manejo clínico con oxígeno, ventilación, etcétera, y cuál va a ser realmente el impacto en los países a alta incidencia de tuberculosis. El reto es el impacto en los sistemas de salud. Y aquí estamos a conducir, estamos a escribir ahora el artículo en un estudio global en el impacto de los sistemas de salud. Tenemos aquí 14, 15 países y vemos algunos resultados. Esta es la situación de Argentina, de Brasil, de España. En todos esto, las actividades, esta fecha es el lockdown, tenemos una disminución de las actividades ambulatorias después del lockdown y una reducción de casos diagnosticados y tratados en estos países. Tenemos una sola excepción que es la Francia. Y para la infección latente, en Argentina vemos una reducción. En Brasil no es exactamente mismo, es la excepción. En todos los otros países tenemos una reducción importante que es un resultado probablemente del lockdown y de otros problemas que los pacientes tienen cuando tienes que ir al hospital en una situación de pandemia de COVID. Tengo que decir muchísimas gracias a todos los participantes del estudio, al Global Tuberculosis Network, también a CEPAR y a José María, que ha sido el coordinador para España, SPLF, que es la Sociedad de Lengua Francesa, la Sociedad de Moscú, de Rusia, y ALAT y la Sociedad Brasileña para el estudio de impacto global. Algunas conclusiones. La información sobre TB COVID antes de estos estudios estaba un poquito anecdótica y COVID puede aparecer antes, durante o después de la tuberculosis. Es difícil decir si el diagnóstico de COVID antes de la TB es aleatorio. Los síntomas conducen al diagnóstico de COVID y la radiología muestra lesiones tuberculosas que pueden ser preexistentes, puede ser no, puede ser sí. Es posible que el COVID pueda facilitar la transición de infección TB latente a enfermedad tuberculosa. Necesitamos estudios prospectivos de calidad. Los principales factores responsables de la mortalidad son la edad, las comorbilidades preexistentes, pero también pobreza, VIH, desnutrición podrían desempeñar un papel importante en países con alta incidencia de tuberculosis. Y estamos a
organizar un estudio global. Tenemos una invitación para todos a participar al estudio global TB COVID-19. Tenemos también 24, 25 países. De ayer los Estados Unidos también están a participar. Y se puede escribir a mí, a Alia y a José María para participar. Todos están invitados si tienen casos de TB COVID a este estudio global. Voy a terminar con el concepto que las cosas no siempre son lo que parecen. Muchísimas gracias para su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Giovanni Migliori, y enhorabuena por su presentación. Le tomo la palabra para hacer la presentación de los dos ponentes españoles. Como ya les decía al principio de esta webinar, está con nosotros el doctor José María García García, que él nos va a hablar de los contactos entre tuberculosis y la COVID, los retos actuales y futuros que esto nos plantea. Adelante, José María, cuando tú quieras. Buenas tardes o buenos días, según el continente donde estemos. Quería agradecer a los organizadores la invitación a participar en este acto, que para mí es un honor, y dar las gracias a todos los asistentes virtuales. Este es el guión que voy a seguir en mi charla, en la que voy a hablar de los estudios de contactos de ambas enfermedades, incidiendo fundamentalmente en la transmisión y en la patogenia de las mismas. En relación a la transmisión, si bien hay muchas cosas comunes, como decía el doctor Redón, también hay muchas cosas diferentes. El tamaño de las partículas en ambas enfermedades es diferente. Las partículas de transmisión son pequeñas en la tuberculosis y grandes en el SARS. La vía de transmisión también es diferente, por aerosoles en una y por gotas gruesas en otra. El depósito final del virus se produce en lugares también diferentes, como pueden ver en la diapositiva. La prevención en la tuberculosis es fundamentalmente a costa de ventilación y en el SARS es fundamentalmente por distancia y lavado de manos. Y también hay diferencias en las mascarillas que hay que usar en ambas enfermedades, precisando el receptor en la tuberculosis, mascarillas de alta protección, y en el caso del COVID pueden ser suficientes en el receptor las quirúrgicas, si bien en el personal sanitario también necesitará las de alta protección. La tuberculosis, como se sabe, se transmite fundamentalmente en pacientes con baciloscopia positiva. Cuanto más bacilos, más transmisión, y influye el tratamiento. Sabemos que al iniciar el tratamiento la transmisión disminuye de forma importante. Esto mismo ocurre en el SARS-CoV-2, en el cual cuanto más carga viral y cuanto menos tiempo pase del inicio de los síntomas, más transmisión va a haber. Esta es una diapositiva en la cual se observa el famoso número reproductor R y la diferencia en contagiosidad que tienen los pacientes dependiendo de qué número tengan. Se ve que el que tiene un R1 transmite poco, sin embargo, con un número mayor la transmisión es tremenda. Esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre en el COVID-19. Estos son estudios realizados en China, en los cuales se ve que el número R inicial es muy alto en todos los estudios realizados. El gran problema que surge con el COVID-19 es que en esta enfermedad existe una gran cantidad de virus en el tracto respiratorio superior, incluso previamente a la aparición de los síntomas. Eso le marca una gran diferencia con el anterior coronavirus, que tenía los virus principalmente en el tracto respiratorio inferior y que había menos periodo presintomático transmisor, lo que ocurre también en la gripe.
con lo cual hay que diagnosticar a los pacientes asintomáticos en lo posible y hay que evitar lugares cerrados y sobre todo actos multitudinarios. En esta diapositiva se observa claramente que se produce transmisión, se producen casos secundarios antes del inicio de los síntomas, que está marcado con el número 0 o con la flecha roja. Este es el periodo de incubación del coronavirus, muy corto, a diferencia de la tuberculosis, es la gran diferencia y lo que le hace mucho más mediático y que nos haya ganado claramente la lucha en los medios. Este virus es muy rápido, con un periodo medio de incubación de 5 días y un rango normalmente de 2 a 11 días. De ahí que la cuarentena que se utilice sea de 14 días. Esto es lo que ocurre en la tuberculosis, totalmente diferente. Aquí hablamos de meses, años. Una vez que el paciente o la persona entra en contacto con el bacilo, actúa la inmunidad de dicha persona, de manera que en 50% de los contactos de tuberculosis familiares o domiciliarios no va a haber infección. En un 10% de ellos va a haber infección, en el otro 50% va a haber infección y en los infectados desarrollan tuberculosis a lo largo de la vida únicamente un 10%. Esto ha cambiado últimamente, de hecho se publicaron en el año 2016 dos artículos de dos estudios realizados en 2 países diferentes con resultados superponibles en el cual se ve que la transmisión es superior, es de un 15%. Y lo más importante es que depende de la edad. En niños menores de 5 años el 56% desarrollan la enfermedad, de 5 a 14 años 28 y mayores de 15 años 5. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en los estudios de contactos. Esta es una gráfica muy interesante en la cual se expresa el paso de infección a enfermedad. Introducen un concepto muy interesante desde el punto de vista intelectual de una enfermedad subclínica activa, aunque realmente yo personalmente no sé cómo se puede diagnosticar eso, pero bueno, es importante conocerlo y es importante saber que tenemos que tener marcadores que ahora mismo no hay, que nos digan qué enfermos o qué infectados van a desarrollar la enfermedad y cuáles no la van a desarrollar. Probablemente, tanto en una enfermedad como en otra, medios diagnósticos radiológicos y metabólicos puedan ayudar a diagnosticar precozmente tanto a una enfermedad como a otra. Este es un TAC-PET de un caso familiar de Italia en el que se demostraran estas alteraciones en personas asintomáticas. En cuanto al estudio de contactos de tuberculosis, se debe de realizar una prueba para ver si los contactos tienen infección tuberculosa o no. Es decir, que no hay ninguna prueba que diagnostique tal infección. Las pruebas que tenemos nos producen un diagnóstico indirecto de la infección. O sea, el paciente sabemos que reacciona a un antígeno del Mycobacterium tuberculosis y por lo tanto decimos que está infectado. El diagnóstico es indirecto. Para el diagnóstico hay los conocidos tuberculina e igras, 2 igras como sabemos también. Decir que hay concordancias en la mayoría de las veces, o el 80% de los casos, aunque en 20% de los casos hay discordancias. Esto se entiende mal. Yo oí una vez la doctora Delia Goletti en un congreso que me llamó mucho la atención, que decía que técnicas diferentes, aunque midan lo mismo, dan resultados diferentes. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Decir también que cuanto más test diagnósticos utilicemos, mayor sensibilidad diagnóstica vamos a tener. En este estudio realizado en el Hospital Universitario Central de Asturias por el grupo del doctor Palacios, se demuestra que en candidatos a terapias biológicas e inmunodeprimidos, la realización de 2 igras incrementa la rentabilidad diagnóstica. Hay discordancia en 12-16% de pacientes. Y esos datos tienen relevancia clínica.
Evidentemente no se puede buscar a todos los infectados y tratar a todos. Existen unos grupos de riesgo muy conocidos que están señalados en la diapositiva. Quiero contar el estudio que realizamos en Avilés. Avilés está en Asturias, región del norte de España, con gran relación con América, por la enorme inmigración que nosotros tuvimos hacia América desde el siglo XIX. Es un estudio pequeño, a nosotros nos enorgullece que haya sido calificado como de buena práctica por la OMS y por eso creemos que lo podemos presentar con el fin de que se pueda obtener alguna conclusión. Lo más importante que logramos en este estudio fue identificamos un problema que nos parecía que estaba mal solucionado y logramos poner en contacto a muchas personas, a muchos grupos y a muchas especialidades. Esto fue importante. Esto me hace recordar en el COVID-19 el gran valor que han tenido y tienen los profesionales que lo tratan y trataron de reorganizarse y de cambiar su mentalidad. La verdad es que hay que dar la enhorabuena a todas estas personas que están trabajando ahora mismo en el tema del COVID. En el grupo de trabajo había un servicio responsable, había unos coordinadores médicos en atención primaria y luego en cada centro de salud del área sanitaria había también responsables médicos. O sea que era un programa en el que trabajaban muchas personas, pero que estaba organizado para identificar responsables en cada nivel. Lo que hacíamos primeramente era identificar los contactos. Una cosa que aprendimos es que no se deben hacer listas cerradas. A veces surgen nuevos contactos, surgen nuevas personas y debemos de estar siempre atentos para poder atenderlos. Lo que hacíamos inicialmente era una radiografía de tórax, una historia clínica, una analítica con IGRA, cuantiferón y una tuberculina. Se leía a las 72 horas y posteriormente los pacientes eran clasificados en tuberculosis enfermedad, en tuberculosis e infección o en observación. Los pacientes que diagnosticábamos como observación, y esto es muy importante, repetíamos las pruebas a las 10 semanas para ver si había algún viraje. Y esta es la clasificación final de los pacientes. Nos daba mucha seguridad en contactos que tenían las dos pruebas diagnósticas de infección tuberculosa negativas y a las 10 semanas volvían a ser negativas, el diagnosticarlos despuestos no infectado. Luego, otro tema importante es que vimos virajes de ambas técnicas a la vez o de una de las dos técnicas y esto realmente tiene mucho valor. En cuanto al tratamiento de la infección, no los tratamos, intentábamos reconocer infección reciente, valorando la existencia de virajes, valorando la contagiosidad del caso índice, fundamentalmente si era con baciloscopia positiva. Valorábamos también la proporción de infectados en el grupo familiar, si era muy alta nos iba a favor de contagio reciente, y la edad, evidentemente, cuanto más joven la posibilidad de contagio reciente es mayor. Siempre tratábamos a los coinfectados con VIH. En cuanto al tema de la quimioprofilaxis primaria, también nos trajo muchas dificultades. Al final decidimos limitarlo a contactos con baciloscopia positiva y sobre todo en niños menores de 5 años. En niños y adolescentes lo valorábamos y lo que hacíamos era darles hidracidas, repetir al cabo de unas semanas y volver a valorarlos. En cuanto a la clasificación final de contactos, hay que decir que el 50% de los contactos no estaban infectados y un 43% sí lo estaban, tratando en total al 25% de los pacientes. Esta es una gráfica de la evolución de la tuberculosis en Avilés desde el año 2000. A partir de 2008 tuvimos una caída muy importante. Sobre esta gráfica pensamos mucho en la influencia que pudo haber tenido el estudio de contactos y bueno, es un tema complejo que podemos quizá discutir después. En cuanto al tratamiento de la infección tuberculosa, estos estudios realizados en el año 2018 sobre el tratamiento con rifampicina en monodosis, como único tratamiento durante 4 meses,
han cambiado el ámbito de la infección. Hasta ahora el tratamiento predominante era el tratamiento con hidracidas, pero esto ha cambiado y en este momento el tratamiento más recomendado es el tratamiento con rifamicinas, fundamentalmente rifampicina diaria o rifampicina asociado a hidracidas. En un estudio realizado en España y terminado recientemente, vemos que en España se usa fundamentalmente, prácticamente en el 50% con hidracidas y rifampicina durante 3 meses y en un 40 y pico %, 6 meses de hidracidas. En cuanto a la epidemiología molecular y genética, nos pueden ayudar. Este es un grupo de pacientes de Avilés que parecía que no tenían mucha relación y de pronto pues, se les hace un estudio genético y se ve que todos ellos formaban un gran clúster, un gran agrupamiento, y al final pues todos tenían unos hábitos mismos y acababan yendo a una zona determinada de diversión y bueno, nos puede ayudar mucho. También puede ser útil en el caso del COVID. Este es un estudio en el cual investigadores del Instituto Carlos III lograron ver cómo entró el virus en España, por cuántas puertas entró, que fue más de una, y de dónde procedía, de qué países. Es una herramienta que se debe de ser utilizada en los estudios de contactos de ambas enfermedades. En cuanto a los contactos por COVID-19, este es un estudio muy interesante en el cual se demuestra, en morado están los pacientes diagnosticados por hallazgo por síntomas y en azul los diagnosticados por estudio de contactos. Se ve que los estudiados por estudio de contactos tienen una PCR precoz, que se hospitalizan precozmente y se aíslan precozmente. O sea que el estudio de contactos es muy importante en esta enfermedad. Se puede hacer de varias formas, por búsqueda por hallazgos clínicos. Se utilizaron también, como todos sabéis, móviles, tema muy discutido, muy efectivo en determinados países, con complejas consideraciones éticas de control de datos. Existe una guía para la identificación y seguimiento de contactos en el Ministerio de Sanidad que podéis buscar en este enlace. Fundamentalmente se consideran contactos aquellas personas que estuvieron 48 horas antes del inicio de síntomas con el caso índice y las personas que estuvieron a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos. También cuando hay viajes comunes en avión o tren, otros medios de transporte. En cuanto a los medios diagnósticos que se utilizan, fundamentalmente en la fase aguda, la PCR, que es como el BK, la baciloscopia de la tuberculosis, y en la fase ya avanzada, la detección de anticuerpos, que es como los IGRAS, por compararlo y hacer una similitud, si bien en este caso el diagnóstico es posterior al desarrollo de la enfermedad, al contrario que en el caso de la tuberculosis. Lo que indicaría sería que han pasado o están pasando la enfermedad. Quería citar un estudio que se realizó en Asturias, también en el UCA, por un servicio de virología que lleva años trabajando con la gripe y con el coronavirus y que logró en el mes de febrero y enero realizar una PCR propia. Esto es una gran cosa, tuvo un gran efecto positivo, se realizaron muchos test en Asturias, probablemente más que en el resto de España, y probablemente haya incidido en la mejor evolución de la pandemia en nuestra región. Y es lo comento por potenciar lo que tenemos nosotros en nuestro país y cada uno en su país. En España hemos pasado grandes problemas por desabastecimiento de muchas cosas y eso realmente debemos evitarlo. Preocupante es la situación del personal sanitario. En España existe una gran afectación del personal sanitario.
En esta gráfica se puede ver la proporción en las diferentes regiones de personal sanitario en relación con los números totales. El 24% de enfermos por COVID en España es personal sanitario, uno de cada 4, lo cual creo que es una cifra espectacular. Hay 40.000 personas enfermas de personal sanitario, que es una barbaridad, y hay 52 fallecidos, eso era a fecha 29 de mayo. Destacar que los fallecidos están en las edades altas de la profesión, lo cual puede ser una recomendación de tener un poco de cuidado los mayores. Otra reflexión, hubo un gran problema con las residencias sanitarias. No presento datos porque son difíciles de encontrar. Hay que tener en cuenta que en España hay una alto nivel una alta esperanza de vida, con muchas personas mayores viviendo en residencias de ancianos, y aquí tenemos mucho que aprender y probablemente replantearnos esta situación en el futuro. Decir también que quité diapositivas por problema de tiempo, pero hay brotes en cantidad de profesiones. Curiosamente, yo no leí ningún brote en escuelas, y también tengo que decir que desde el principio, en mi opinión, la gran noticia de esta epidemia es que la afectación de niños es mucho menor y con formas menos graves. Si los niños estuviesen afectados, sería una cosa realmente terrible. Esto es totalmente diferente con la tuberculosis. La tuberculosis, en este artículo encontré estas cifras que me parecieron tan abultadas que fui a la fuente original a ver si podría haber un error, pero realmente no lo hay. La cantidad de niños que mueren al año de tuberculosis es una cifra también tremenda. En cuanto a la vacuna de la BCG, ya lo comentó el doctor Redón, el artículo que salió publicado sin gran valor científico, pero esto ha dado lugar a la realización de 2 ensayos clínicos en diferentes países, en los cuales se está probando en profesionales sanitarios la BCG para ver si previene la infección por COVID. Vamos a tener los resultados, se van a publicar, se van a tener dentro de unos meses. Y esto también dio lugar a un proyecto de investigación en el cual participa de forma importante el grupo de la Universidad de Zaragoza, dirigido por el doctor Carlos Martín, que tienen una vacuna contra la tuberculosis en fase avanzada, el MTB-VAC, y van a probar esta vacuna y la BCG en primates para ver si también previene de la infección por COVID, y probablemente en unos meses también vaya a haber resultados de la misma. También se probó la hidroxicloroquina como profiláctico con malos resultados. En relación con otras medidas, bueno, yo creo que el estudio de contactos del COVID es muy importante al principio, en la fase de contención, pero cuando el virus nos desborda, digamos, hay que seguirlo haciendo, pero ya no va a ser efectivo. En este caso tendremos que tomar medidas para evitar la gran explosión del virus. El estudio de contactos probablemente sea muy importante posteriormente en la época de remisión para ver y distinguir la aparición de nuevos brotes. En estas diapositivas se ve la efectividad de la estancia en casa de las personas que lo padecimos en España durante 2 meses, con lo cual la meseta del pico de coronavirus disminuye y el número de infecciones baja de forma importante. Confinamiento, no me salía la palabra. Estoy acabando ya. La R de la que habíamos hablado, una vez que ya se pasa la fase de meseta, desciende de 1, y es ahí donde el estudio de contactos es útil para vigilar la aparición de nuevos brotes. Como conclusiones, existen diferencias importantes en la transmisión y en la historia natural de la enfermedad. Es necesario realizar el estudio de contactos como parte fundamental
en el control de ambas enfermedades, es preciso investigar en la detección precoz de casos y asintomáticos en la COVID-19 e investigar marcadores de progresión a enfermedad en la tuberculosis. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, José María, muchas gracias por tu magnífica presentación, por este estudio comparativo que has hecho de contactos en tuberculosis y contactos en COVID-19, presentando además datos de experiencia propia, lo cual hace aún más importante tu presentación. Paso a presentaros al siguiente experto español, que es muy bien conocido por todos ustedes, es el doctor Pepe Caminero, que va a hablar del tratamiento de la tuberculosis en los tiempos de la epidemia del COVID-19. Pepe, cuando quieras, adelante. Buenas a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho a poder participar tanto a ALAT como a SEPAR como a la Sociedad Mexicana. Para mí es un honor, además imagino que hay muchos amigos latinoamericanos. Yo voy a empezar con algo, o resaltando algo que ya ha comentado antes también Adrián. A mí me da mucha pena porque sé que el COVID, especialmente a España, nos ha afectado muy duro, realmente es algo muy serio, pero me da mucha pena esos efectos colaterales que puede acabar conllevando, como es, por ejemplo, lo que estamos diciendo va a acabar afectando la tuberculosis. Todos sabemos que la tuberculosis es la enfermedad que más daño le ha hecho a la especie humana. Si este daño lo contabilizamos tanto en número de muertos como enfermos a lo largo de toda su historia. A veces nosotros podemos pensar que esto es un tema de historia, pero no es así. No se olviden que efectivamente es un tema de historia, pero aún hoy, en la actualidad, Mycobacterium tuberculosis sigue siendo el mayor asesino considerado como patógeno único, superando incluso al VIH y de momento sigue superando al COVID. Estos son datos parecidos a los que ha dado antes Adrián Rendón, donde efectivamente nos basamos que cada año en el mundo hay alrededor de 10 millones de casos de tuberculosis y alrededor de 1,5 millones de muertos. Lo que decíamos, esta era la primera diapositiva, después nos venía la que decíamos de que la tuberculosis es con diferencia la enfermedad que más ha afectado a la especie humana, pero que no es solo un problema de historia, sigue siendo todavía un problema real. Todavía sigue siendo Mycobacterium tuberculosis el mayor patógeno, el mayor asesino, considerado como patógeno único, superando incluso al VIH y de momento al COVID. Decíamos antes, estos son datos que también ha presentado antes Adrián Rendón, cómo nos basamos como cada año aproximadamente en el mundo hay alrededor de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis y 1,5 millones de muertos. Está claro que el COVID no va a superar, porque tan solo en 6 meses ya llevamos casi 8 millones, pero lo que va a ser difícil que supere va a ser en muertos, ¿de acuerdo? Porque todavía la mortalidad global probablemente está estimando de COVID va a ser del 1% frente al 10-15% que está teniendo todavía la tuberculosis. O sea que aunque nos van a superar el número de casos, probablemente va a ser difícil que supere el número de muertos, y no que estemos haciendo una auténtica competición por ver quién más mata. Pero la gran diferencia que tenemos desde el punto de vista mediático es la que yo pongo aquí. Es que los muertos del COVID están produciendo mayoritariamente en los países ricos. También antes Adrián Rendón presentó 2 mapas que eran muy bonitos, ¿no? Como no se superponen el COVID y la tuberculosis, mientras que los de tuberculosis están afectando a los más pobres del planeta. Además, por supuesto, de la explosividad que ha tenido la epidemia. Yo ahora me quiero centrar un poquito en los problemas que nos puede traer el tratamiento de la tuberculosis en los tiempos del COVID. Estos problemas van a ir en 2 grandes puntos. Primero, los problemas operacionales, que ya también Adrián los ha analizado bastante, y también al final un poquito más los problemas clínicos, porque muchos de los que están escuchando son neumólogos, son personas que se han tenido que encargar de los casos del COVID y también a veces de los casos de tuberculosis. Dentro de los problemas operacionales tenemos 2 grandes problemas. Primero, los ligados a la supervisión del tratamiento. De todo lo que yo les estoy diciendo ahora mismo, tengo datos de países de la región de América Latina que me lo han ido comunicando. Centro de salud cerrado porque ha habido muchos casos de COVID y los cierran. O porque hay muchos sanitarios que se han contagiado del COVID y no quedan sanitarios para poder atender a los pacientes con tuberculosis. Por lo tanto, se está dejando la supervisión que ya antes subrayó también bastante Adrián Rendón. También hay un estigma y un miedo al contagio por el COVID al compartir síntomas con tuberculosis. Lo hemos visto en España. En España el COVID nos ha dado tan duro que nos ha bloqueado todo lo demás, todas las demás enfermedades. Pero es que la gente tampoco ha dejado de venir a urgencias, ¿eh? En nuestro hospital, que estuvimos hasta arriba en un momento determinado, pero a urgencias no iba nadie, ¿eh? Parece como que de pronto ya no hubiera infartos, ya no hubiera neumonías, porque la gente le tomaba mucho miedo, ¿no? Y luego también los datos de bioseguridad.
También, que antes ha sido comentado previamente, el desabastecimiento de fármacos. En algunos países de la región de América Latina está habiendo problemas con la primera línea, ¿de acuerdo? Pero ya no digamos con la segunda línea y con los nuevos fármacos que nos estábamos empezando a familiarizar a la hora de utilizarlo, bedaquilina, delamenid, clofazimina, linezolid. Estos son problemas operacionales que han sido analizados previamente, pero yo quiero centrarme en problemas clínicos que tenemos que ver cuando utilicemos fármacos para la tuberculosis y los que hasta ahora hemos utilizado para el COVID, que poco a poco nos damos cuenta que valían para poco, pero que todavía se siguen utilizando, ¿no? Además, con los efectos adversos sumatorios que pueden tener ambos tratamientos. Todos ustedes saben, lo hemos comentado muchas veces, cuáles son las bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis. Todo tratamiento de la tuberculosis debe basarse fundamentalmente en dos grandes bases bacteriológicas. Primero, asociar fármacos y segundo, el tratamiento prolongado. Todos sabemos que tenemos que asociar fármacos para prevenir la aparición de resistencias y evitar la selección de los mutantes resistentes naturales de los bacilos, resistentes naturales a cada uno de los fármacos, que existe en la división natural de cada una de las poblaciones bacilares. Para eso asociamos fármacos. Y tenemos que dar tratamientos prolongados para no solo matar a aquellos bacilos que se están dividiendo mucho, están produciendo los síntomas y pueden matar al paciente, sino a los otros que están en fases latentes o semilatentes, que aunque no producen síntomas, como no los matemos, luego van a ser los responsables de las recaídas. En base a todo ello, hemos aceptado durante tiempo que debe haber 4 requerimientos mínimos para diseñar un esquema de tratamiento de la tuberculosis, bien sensible o bien resistente. Primero, asociar 3 o 4 fármacos nuevos o con probable eficacia. Si tenemos la certeza de que los fármacos, de que Mycobacterium tuberculosis es sensible a los fármacos que vamos a utilizar, con 3 es suficiente. Seguimos muy empeñados a utilizar 4 cuando ya tenemos pruebas moleculares que nos dicen desde un inicio que hay sensibilidad a los fármacos que se van a utilizar. Pero no basta con solo 3 o 4 fármacos. De ellos tenemos que seleccionar 1 o mejor 2 que tengan una buena actividad bactericida. La actividad bactericida es la que va a matar a esos bacilos que están en replicación activa, que son los que pueden matar al enfermo, que son los que le producen los síntomas y son los que producen la transmisión. Por lo tanto, los fármacos bactericidas son aquellos que van a salvarle la vida al enfermo y lo van a curar. También es cierto que cuando ya se negativizan las baciloscopías en los cultivos, los fármacos puramente bactericidas que no tengan capacidad esterilizante probablemente jueguen un papel muy irrelevante, como le podría pasar, por ejemplo, a la isoniazida en la fase de continuación del esquema primario o básico. Además, deberían llevar del 1 a 2 fármacos con buena actividad esterilizante, que son los que matan a los bacilos latentes y por lo tanto van a poder evitar las recaídas, van a acortar el tiempo del tratamiento y esto sí que se deben mantener todo el tiempo del tratamiento. Nos recuerden, cuanto más fármacos esterilizantes, más podemos acortar el tiempo de tratamiento. Por lo tanto, si queremos utilizar 3 o 4 y 1 o 2 debería tener buena actividad bactericida y 1 o 2 buena actividad esterilizante, lo ideal sería utilizar fármacos como rifampicina, como linezolid, como bedaquilina, que tienen a la vez actividad bactericida y actividad esterilizante. Por lo tanto, como diríamos, matamos 2 pájaros de un tiro. Y el tiempo suficiente para curar sin recaídas, de tal manera que fármacos con mayor actividad esterilizante, la fluoroquinolona, sobre todo moxifloxacino, rifampicina, piratinamida, pueden reducir el tiempo del tratamiento. Todo hecho nos llevó a nuestro grupo hace ya bastantes años a publicar esta gráfica que ha sido actualizada en la normativa que SEPAR acaba de publicar hace menos de un mes, de acuerdo a la normativa de actualización, luego se la mostraré también de pasada después, sobre actualización del manejo de la tuberculosis resistente, donde podemos ver que a los fármacos le deberíamos exigir 4 grandes virtudes. Primero, prevenir de resistencia, pueden ver ustedes aquí que tienen alta, moderada, baja, actividad bactericida, alta, moderada, baja, actividad esterilizante, alta, moderada, baja, y en la toxicidad la ponemos al revés, ¿para qué? Para que entonces podamos ver arriba todo lo mejor. Como pueden ver, rifampicina, a pesar de que lleve 50 años ya con nosotros, sigue siendo la líder, aunque eso sí, está ya muy de cerca perseguida por algunos fármacos como las nuevas fluoroquinolonas, como bedaquilina, como linezolid y como delamenid, de los que luego podremos hablar. De tal manera que cuando nosotros hablamos del tratamiento de la tuberculosis, como decimos y reconocemos que el fármaco fundamental sigue siendo la rifampicina, no tiene nada que ver aquellos pacientes que tienen una tuberculosis con sensibilidad a rifampicina, que son, entre comillas, relativamente fáciles de tratar, o aquellos que tienen una resistencia a la rifampicina. Entre los pacientes que tienen una sensibilidad sospechada o confirmada por un método molecular rápido a la rifampicina, el esquema ideal es el que todos conocen: 2 meses con isoniazida, rifampicina, piratinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina.
La R la pongo en grande y en rojo no porque tenga problemas de visión ni sea daltónico, sino porque este esquema es muy bueno tan solo por la rifampicina. Y una pequeña anotación, ahora que ya empezamos a tener en nuestros países test moleculares rápidos que nos pueden informar en menos de 1 o 2 semanas si hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, probablemente no va a hacer falta el etambutol. El etambutol tan solo juega un mero papel de acompañante de proteger a la rifampicina en aquellos casos que pudiera haber una resistencia inicial a la isoniazida. Luego, si sabemos que no hay resistencia inicial a la isoniazida, probablemente no haga falta el etambutol. Bueno, probablemente no se demostró que no era necesario. Y respecto a los resistentes a rifampicina, esto sí que en el último año, año y medio, ha habido una auténtica revolución que ya algunos grupos como el nuestro lleva varios años reclamando, y era reclasificar los fármacos. Ahora mismo, una vez que no funciona la rifampicina, se reconoce, esta la clasificación de la OMS, que ya nuestro grupo la propuso hace 4 o 5 años, donde se reconoce que hay 3 fármacos por encima de los demás mejores. Los primeros, las nuevas fluoroquinolonas, levofloxacina, moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. Son los que se denominan el grupo A y deberían ser los prioritarios a utilizar en todos los pacientes que tengan tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Si nos hiciera falta alguno más, habría que ir a lo que llamamos el grupo B, que es clofazimina y cicloserina, que lo pueden ver en amarillo. Y tan solo en el caso de que tuviéramos que necesitar más, iríamos al grupo C, que esta es la clasificación que da la OMS, pero nosotros escribimos en un European Respiratory Journal no hace mucho, hace unos pocos meses, que probablemente esta clasificación del grupo C no sea la más adecuada. Si tú necesitas algún fármaco del grupo C, por favor no escojas el etambutol, que es un fármaco malo, que aporta poco, vete más por Delamani o por los parcarbapenémicos. Esto lo podemos discutir después. Pero en base a todo esto, se ha publicado hace tan solo 2 meses este artículo para tratar la XDR. Saben que la XDR es cuando tenemos resistencia no solo a isoniazida y a rifampicina, que son lo que definen la MDR, sino además también tenemos resistencia a alguna fluoroquinolona y algún fármaco inyectable de segunda línea. Se demostró que con 6 meses, con 3 fármacos, o sea, no hace falta 18, no hace falta 24 meses, con fármacos buenos, que son prácticamente sensibles en nuestro terreno porque no se han utilizado, y que todos tienen capacidad bactericida y esterilizante, bedaquilina, pretomanid y linezolid, se podían curar cualquier tuberculosis por mucho patrón de resistencia que tuvieran. En base a todo ello, la FDA ya aprobó que se pudiera utilizar este esquema, y nosotros ya sugeríamos que probablemente entonces, si a la XDR, como están viendo aquí, la estamos utilizando este tratamiento con 6 a 9 meses con bedaquilina, pretomanid y linezolid, ¿por qué no en la MDR hacer exactamente lo mismo, hacer exactamente lo mismo, pero cambiando pretomanid por levofloxacino a altas dosis, que es un poquito mejor? De esta manera tendríamos que la tuberculosis inicial sensible se trataría con 6 meses, pero las resistentes también con 6 meses, con lo que esto facilitaría a la hora de la supervisión y de quitar la posibilidad de que pueda haber unos abandonos. Esto lo publicamos en un Lancet del año pasado y en un European Respiratory Journal, proponiendo que este esquema de 6 a 9 meses con bedaquilina, levofloxacina y linezolid, que es muy parecido al BiPAL que publicaron para la XDR, pero que se diera para la MDR, de tal manera que entonces tendríamos tratamientos mucho más simplificados y muy fáciles de seguir. La OMS, muy recientemente, en diciembre del 2019 y en enero del 2020, deja bien claro que deberíamos, en el tratamiento de la MDR, irnos por esquemas acortados orales que contengan bedaquilina, parecidos a los que nosotros estábamos proponiendo, ¿de acuerdo? Y entre ellos también dicen que el BiPAL, el que hemos dicho antes de bedaquilina, linezolid y pretomanid, debería ser un esquema que podríamos utilizar, aunque sea en condiciones de investigación operacional, para los pacientes de XDR. Estas son las normativas que yo le acabo de comentar, que se ha publicado hace escasamente un mes. He tenido la suerte de trabajar con estos compañeros que son excelentes, José María García, Joan Cailá, Francisco García Pérez, Juanjo Palacios y Juan Ruiz Manzano, donde ya hemos cambiado lo que conocíamos en el año 2017 y damos opción a 2 regímenes cortos para el tratamiento de la MDR. Empezamos y damos el primero, el de arriba, que es un esquema que realmente lo ponemos porque la OMS ha acumulado más evidencia con respecto a los demás y es el que lo da ahora mismo como prioritario. Pero ya les digo yo que este es un esquema que tiene los días contados. Es un esquema corto, pero tiene 7 fármacos, algunos de ellos como etambutol, piracinamida, isoniazida y protinamida, que se ha demostrado que no aportan mucho. Pero como tenemos buena evidencia de él, hay que recomendarlo. Y nos vamos por una propuesta que es la que hemos dicho antes, un poquito agresiva, un poquito transgresora, pero que tiene todos los fundamentos, que sería de 6 a 9 meses con levofloxacina, bedaquilina y linezolid. Bien, dicho todo esto, esto sería lo que tenemos en fármacos para la tuberculosis. Todos eficaces, ¿de acuerdo? En primera línea llamamos a la rifampicina, la ponemos en rojo porque es la mejor,
isoniazida, piracinamida y etambutol. Y en segunda línea, yo los he puesto aquí probablemente por la eficacia que hemos demostrado hasta la fecha. Las fluoroquinolonas, levofloxacino, mosifloxacino, linezolid, bedaquilina, clofazimina, de la manit y pretomanit, que son primos hermanos, son de la misma familia. Hemos hablado antes de pretomanit, de la manit es parecido. Cicloserina, y luego meteríamos otros, como los carbapenémicos, que son muy buenos, pero que hay poca evidencia, los inyectables, los aminoglucósidos, que no son tan buenos, la etionamida, proteonamida y el PAS. ¿Por qué pongo esto? Porque quiero cruzar estos fármacos con los que hemos utilizado para el COVID. Para el COVID, ahora mismo, en la gran mayoría de los países, hemos utilizado en los últimos 2 o 3 meses los siguientes protocolos terapéuticos. En los casos leves no complicados, tan solo tratamiento sintomático y seguimiento, o sea que no es que le tuviéramos mucha fe a alguno de los fármacos. En los casos moderados, complicados, con neumonías, pero que no llegaban a tener que ir a la UMI o a tener que ser mantenidos o manejados en unidades de respiratorio intermedio, de críticos, ¿de acuerdo? La hidroxicloroquina o la cloroquina y el lopinavir, ritonavir. Ahora mismo estamos acumulando ya mucha evidencia para pensar que puede que ninguno de los dos hayan aportado nada, pero los hemos dado masivamente en España y en todos los países que han tenido acceso a ellos. Y en los casos graves tan solo se ha llegado a utilizar los esteroides, que parece que podrían aportar algo, el tocilizumab o algunos otros tratamientos biológicos que bloquean algunas interleuquinas, y el remdesivir, que es el que saben ustedes ahora, que parece que quieren decirnos que puede funcionar mucho, pero que tengo mis dudas al respecto. Vamos a cruzar los anteriores con estos. Nos vamos a ir con la primera línea y nos vamos a ir con los fármacos del COVID. La hidroxicloroquina. ¿Qué podríamos tener? Pues miren ustedes, la hidroxicloroquina probablemente con isoniazida, piracinamida y etambutol tiene pocas interacciones. Probablemente puede aumentar un poquito el riesgo de hepatotoxicidad con isoniazida y piracinamida, pero poco. Y con el etambutol no se sabe, pero la hidroxicloroquina puede producir alteraciones del nervio óptico, con lo cual, como también lo puede producir el etambutol, podría ser. Pero lo auténticamente importante de la hidroxicloroquina es que la rifampicina disminuye claramente las concentraciones séricas de hidroxicloroquina. Por lo tanto, dar un tratamiento de la tuberculosis convencional y la hidroxicloroquina, no tengo claro si la hidroxicloroquina va a trabajar. Otra cosa es que puede que no trabaje, aunque trabaje a dosis completas. Y además puede haber un problema de toxicodermia. Luego, cuidado con hidroxicloroquina y rifampicina. ¿Qué pasa con liponavir, lopinavir, ritonavir? Que ahora sí que ya no lo estamos utilizando, pero que lo hemos utilizado mucho. Pues prácticamente lo mismo. Podría aumentar un poquito la hepatotoxicidad, a lo mejor de isoniazida y piracinamida, pero lo más importante es que rifampicina puede disminuir notablemente las concentraciones del lopinavir, y eso que el lopinavir va con ritonavir, que compensa un poquito la acción de la rifampicina, pero no tenemos muy claro lo que podría haber. El tercero serían los esteroides, pues prácticamente lo mismo. No hay problemas con los demás, salvo la posibilidad de que haya un aumento de la hepatotoxicidad en isoniazida y piracinamida, pero igual lo mismo, la rifampicina sabemos que disminuye los niveles de esteroides, por lo tanto habría que monitorearlos o subir las dosis si el paciente está utilizando rifampicina. El cuarto sería el tocilizumab o cualquier otro inhibidor o bloqueador de las interleuquinas. Aquí fíjense ustedes, de los datos que tenemos parece que no afectará a casi ninguno de ellos, pero yo les voy a decir que con rifampicina no se ha probado, pero los datos que tenemos sobre cómo trabaja tocilizumab y dónde trabaja rifampicina, probablemente pueda haber una interacción que no ha sido evaluada. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, la expresión de las enzimas del citocromo microsomal P450, a las que induce notablemente rifampicina, se suprime por las citoquinas, como la interleuquina 6, ¿de acuerdo? Que es al que afecta a tocilizumab, que estimulan la inflamación crónica. Por lo tanto, la expresión de este citocromo microsomal P450 podría revertirse cuando se introduce un tratamiento con potentes inhibidores de las citoquinas como tocilizumab. Por lo tanto, los fármacos que se vayan a metabolizar por ahí habría que ajustarlos. O sea que puede haber una interacción entre los dos que no ha sido demostrada, pero hay que tener en cuenta. Y algo muy importante, no se olviden que la vida media de eliminación del tocilizumab es muy larga. Por lo tanto, aún semanas después de que lo hayamos suspendido, podría estar afectando a las concentraciones de rifampicina o viceversa. O sea, habría que tenerlo bastante en cuenta para los pacientes. Y el remdesivir, bueno, pues se sabe muy poco, se dice que probablemente no tiene casi interacciones. Viene, o saben ustedes que la FDA la ha aprobado para tratar en el tratamiento con COVID, aunque no tengo tan claro que nos pueda aportar algo. Tan solo por su mecanismo de actuación en isoniazida, rifampicina y piracinamida, podría incrementar un poco la hepatotoxicidad. No creo que vaya a ser relevante, pero habría que controlarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos vamos a primera línea, probablemente el único que de verdad está teniendo problemas con casi todos ellos es la rifampicina, como pasa con todos los otros.
Segunda línea, un poquito más complicado, espero no cansarles mucho. Al final les voy a dar un pequeño resumen. Miren ustedes, vamos con la hidroxicloroquina. Uno de los problemas mayores que tiene la hidroxicloroquina es que incrementa notablemente el espacio QT, lo prolonga en el electrocardiograma. Es como llamo una cutera mayor, es uno de los grandes riesgos que tenemos. Por lo tanto, con todos los fármacos de segunda línea, que son muchos que incrementan el QT, hay que tener cuidado. Con la fluoroquinolona, sobre todo con moxifloxacino, que lo incrementa claramente más que el levofloxacino. Por lo tanto, con moxifloxacino casi mejor evitarlo, utilizar hidroxicloroquina y moxifloxacino. Sí lo puedes utilizar con levofloxacino, pero con un buen control. Lo mismo pasa con bedaquilina y delamanid, donde probablemente lo mejor sea evitar la combinación hidroxicloroquina con cada uno de estos. ¿Por qué? Porque los tres incrementan notablemente o prolongan notablemente el espacio QT. Con clofazimina se podría utilizar. ¿Por qué? Porque la clofazimina incrementa o prolonga un poquito el QT, pero no mucho. Por lo tanto, con un control estrecho se podría dar. También se han descrito, o probablemente podría haber un riesgo de hipoglicemia cuando damos colinezolid. Y también podría haber un mayor riesgo de la psicosis que produce la cicloserina, porque la hidroxicloroquina también le puede producir. Y no nos olvidemos que si lo utilizamos con aminoglucósidos se incrementa notablemente la autotoxicidad y tenemos probabilidades de bloqueo neuromuscular. Luego, la hidroxicloroquina con los fármacos de segunda línea, de verdad se lo tienen que saber muy bien, porque tiene muchísimos problemas. ¿Qué ocurre con lopinavir y ritonavir? Lopinavir y ritonavir también incrementa el espacio QT. Por lo tanto, habría que tener iguales problemas que lo anterior, pero lo incrementa menos que la hidroxicloroquina. Por lo tanto, se podría dar, entre comillas, con las fluoroquinolonas, con bedaquilina, con clofazimina y con delamanid, pero con un control estrecho. ¿De acuerdo? Si es muy necesario, se podrían dar conjuntamente. También se sabe que la hidroxicloroquina podría disminuir la eficacia de moxifloxacino, no de levofloxacino. Y también que podría incrementar la neuropatía periférica que puede producir el linezolid. Con cicloserina y aminoglucósido muy poco, y con el resto de los fármacos prácticamente casi nada. Pero lo mismo, lopinavir, ritonavir, no es un fármaco bueno para combinar con los fármacos de segunda línea, te lo tienes que saber y hacer controles muy estrechos. Con los esteroides, bueno, pues con los esteroides, a las dosis que lo damos y por el tiempo que lo damos, probablemente lo podemos utilizar con prácticamente todos los fármacos de segunda línea. ¿Podría a lo mejor incrementar la neuropatía periférica al linezolid? Podría ser, pero no se ha demostrado, pero habría que tenerlo bastante en cuenta. Con tocilizumab, hay pocos problemas, pero fíjense, con bedaquilina podría tener un efecto similar y con delamanid al que tiene con rifampicina. O sea, tengan cuidado porque los dos están trabajando en el P450 del hígado y están ahí haciendo una interferencia que habría que calcular, pero se podrían dar juntos, ningún problema, ¿de acuerdo? Y tan solo tener cuidado que tocilizumab puede producir pancitopenia que se puede ver agravada y utilizamos linezolid. Pero en general, tocilizumab, salvo estas pequeñas apreciaciones, se podría dar con la gran mayoría de los fármacos de segunda línea. Y, ¿qué decir con remdesivir? Con la evidencia que tenemos hasta ahora, que es muy poco, probablemente se va a poder dar con la práctica totalidad de los fármacos de segunda línea. O sea, que no va a haber casi interacción con ninguno de ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y esta es la última diapositiva, las conclusiones que puede tener el tratamiento de la tuberculosis en el actual mundo del COVID-19 serían las siguientes. Lo hemos dicho antes, va a haber, ya está habiendo, y nos preocupa mucho, problemas operacionales. En la supervisión del tratamiento, porque se van a cerrar centros de salud tanto porque hay muchos casos de COVID como mucho personal sanitario infectado que hace que los tengan que cerrar. Aquí en Gran Canaria hubo que cerrar 2 o 3 centros de salud tan solo porque el personal estaba infectado, ¿de acuerdo? O los que no estaban infectados tenían que estar en cuarentena porque se habían infectado. Estigma y miedo al contagio por el COVID-19 al compartir síntomas, que antes ya lo hemos dicho, lo han dicho los demás ponentes, y los problemas de bioseguridad. Problemas con los desabastecimientos de fármacos, probablemente no mucho con primera línea, pero con segunda línea que ya estábamos teniendo problemas para tener la bedaquilina en los países, el delamanid en los países, la clofazimina, el linezolid que era muy caro, probablemente se van a incrementar. Y a mí, en los problemas clínicos, creo que es muy importante que se evalúen los efectos adversos conjuntos y las interacciones de ambos tratamientos de la tuberculosis y del COVID, con 2 advertencias importantes. Primero, tengan cuidado que la rifampicina interactúa con casi todos los fármacos que hasta ahora hemos utilizado para el COVID, con uno más que con otro, pero hay que tenerlo en cuenta. Y no se olviden que la hidroxicloroquina, fundamentalmente también un poco lopinavir, ritonavir, tienen problemas con incrementar el QT. Por lo tanto, tengan mucho cuidado si lo van a dar con fármacos que prolongan el QT, que en tuberculosis en segunda línea ahora mismo son los mejores, las fluoroquinolonas, la bedaquilina, la clofazimina y el delamanid y proteomanid. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por la magnífica exposición que has hecho. Yo voy a ceder la palabra al doctor
Gustavo Zaber para que haga sus preguntas. Gustavo, cuando tú quieras. Muchas gracias, Carlos. Excelente todas las ponencias. Realmente han mantenido la atención de toda la asistencia que hemos alcanzado los 800 asistentes. Yo tengo un gran número de preguntas que ya están llegando y creo que una de las más apuntadas es ¿cuál es la asociación de riesgo entre tuberculosis y COVID hacia un lado y hacia otro? ¿La tuberculosis predispone a tener mayor incidencia de COVID? Y si los pacientes que tienen COVID tienen mayor riesgo de reactivar o de presentar tuberculosis, posiblemente sea para Adrián. Bueno, esa es la pregunta del millón de pesos o de dólares, porque realmente, teóricamente, uno esperaría que teniendo en la población de tuberculosis factores de riesgo comunes para la infección con COVID, tuviéramos mucha coexistencia, y lo que estamos viendo es que la prevalencia de COVID en personas con tuberculosis activa o pasada es relativamente baja. Lo que nos falta ver es cuando llegue a otros continentes como el africano, ¿qué va a pasar? Probablemente ya esté pasando, pero no lo estamos detectando. Entonces, realmente no se sabe si la tuberculosis predispone a que tengas COVID o viceversa. Otra cosa que pudiera pasar, por ejemplo, se está sacando información nueva que los pacientes con COVID pueden hacer que una diabetes que tenían ahí oculta se dispare, quedan como diabéticos y ahora al ser diabéticos pues ya tienen predisposición para que en un futuro puedan contagiarse de tuberculosis. Pero en sí, por la naturaleza aguda de la enfermedad, los casos severos tienen una alta mortalidad y los casos leves pues se curan. Entonces realmente no da mucho tiempo para que haya interacción entre las dos enfermedades para que podamos tener información hasta este momento. Si ya se queda COVID con nosotros, que es lo esperado, por mucho tiempo podremos definir mejor si el haber tenido COVID te predispone en un futuro a que tengas tuberculosis. O si cuando tengas tuberculosis, tu inmunidad de alguna otra manera mejoró, que es lo que hace la BCG, estimular tu sistema inmune. La tuberculosis hace lo mismo que la vacuna. Si eso realmente te diera algún super protección para infecciones virales agudas. Muchas gracias, Adrián. Propongo, Carlos, que hagamos una primera ronda de una pregunta para cada uno de los ponentes y después reiniciamos. Entonces, si te parece bien, Carlos. Me parece estupendo. Continúo con una pregunta para Giovanni Battista Migliore, en la cual se le pregunta cuáles son las principales diferencias clínicas de los pacientes con tuberculosis con y sin COVID en las dos series de casos que ha presentado. ¿Cómo los resumirías, Gibi? No es fácil responder. En nuestro estudio tenemos 3 poblaciones de casos, ¿no? Esos que tenían el COVID diagnosticados antes, que probablemente tenían una tuberculosis, pero así la presión del COVID que ha acelerado el diagnóstico de COVID y haciendo la radiología, haciendo la tomografía, estaba claro que estaba una tuberculosis. Pero es posible que la infección latente puede ser, puede desarrollarse en enfermedad para efecto del COVID. El problema principal está en este grupo de pacientes que tenían los mismos síntomas, la tos, la fiebre, etcétera, y no estaba claro, los pacientes, los clínicos estaban a decir, no podemos diferenciar las dos condiciones. En Europa en este momento tenemos pequeña tuberculosis y estaba claro que esto probablemente estaba un COVID y dentro del COVID estaba una tuberculosis también. Creo que esto es el problema principal y esto puede ser el problema principal cuando podemos tener la segunda ola en otoño en Europa, cuando podemos tener la influenza, podemos tener la segunda ola de COVID y podemos tener tuberculosis. Creo que el problema principal es de tener una atención clínica y pensar también los países de baja incidencia que la tuberculosis puede ser presente
En los países con alta prevalencia, creo que es claro a todos que la tuberculosis va a ser un problema. Muchas gracias. Carlos. Sí, muy bien. Tengo aquí algunas preguntas para José María y también para Pepe Caminero. Voy primero con José María. José María, de todos los métodos de diagnóstico de infección tuberculosa que nos has presentado, ¿cuál tú considerarías que sería el más eficaz, el más efectivo? Hola, muchas gracias por la pregunta. Es un tema complejo. Evidentemente, lo que hay que saber es en el lugar donde vives y los medios que tienes. Hay sitios donde tienen solamente tuberculina y la tuberculina es un medio muy útil. Si puedes tener tuberculina e higras, nosotros la experiencia que tuvimos es de realizar las dos simultáneamente y es una experiencia muy buena en el sentido de que los resultados concordantes te afirman mucho en el resultado y los discordantes pues los tienes que solucionar. Incluso en pacientes de muy alto riesgo de desarrollar enfermedad, como habíamos visto, la realización de 2 higras más tuberculina puede ser también útil. Es decir, depende de los medios y lo que quiero decir es que la gente que nos dedicamos a la tuberculosis tendemos a utilizar poco los nuevos métodos porque son caros. No sé por qué tenemos la obsesión de que todos nuestros avances son caros cuando el resto de los profesionales sanitarios no lo tienen. Entonces, yo creo que hay que usar los medios que se tengan, por supuesto. Gracias. Muy bien, gracias, José María. Yo una pregunta para Pepe Caminero. Pepe, esta es una pregunta que pretende ser muy práctica. Imagínate, tienes un paciente con tuberculosis no multiresistente, sino una tuberculosis normal, que le tienes puesto el tratamiento habitual. Y de pronto se le diagnostica COVID-19 que requiere tratamiento. ¿Qué recomendarías? Muchas gracias, Carlos. El tema que tenemos, como hemos dicho antes, es que probablemente el fármaco que más fastidia los tratamientos del COVID que hemos utilizado hasta ahora y que a lo mejor no tienen tanta eficacia, ¿no?, es la rifampicina. Pero es que la rifampicina, por eso lo he puesto antes en rojo grande, es que es el que de verdad, el esquema es bueno por rifampicina. Entonces, a la tuberculosis, al tratamiento de la tuberculosis no le podemos quitar la rifampicina, lamentablemente. Con lo cual tenemos que adaptar el tratamiento del COVID. Con la situación que tenemos ahora, que vemos que no hay mucha evidencia, de luego el lopinavir ritonavir ya no lo estamos utilizando, la hidroxicloroquina tampoco la utilizaría, ¿de acuerdo? Haríamos un seguimiento cercano. Si el enfermo se te empieza a poner malo, por supuesto, tocilizumab se podría poner con un poquito de control, controlando más o menos, y también se podrían poner los esteroides cuando el enfermo se está poniendo bastante malo y el remdesivir. Pero yo en el caso concreto, como digo, el problema no es lo mismo, por ejemplo, que tuviéramos problemas con el etambutol, pues mira, lo quitamos. Pero es que no podemos quitar la rifampicina. Por lo tanto, un fármaco tan fundamental como la rifampicina inactiva, por eso he querido decir antes, de acuerdo a los fármacos que hasta ahora hemos utilizado y probablemente no sean tan eficaces como la hidroxicloroquina y también el lopinavir ritonavir. Luego no le daría nada, le daría un seguimiento y tan solo pasaría a eso que hemos puesto antes de los enfermos graves, ¿no? Si en un caso necesitan el tocilizumab, si pensamos que puede aportar algo, que también está muy en duda, y luego si tenemos que irnos a los esteroides o el remdesivir, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para una nueva ronda y última de preguntas. ¿Te parece, Gustavo? Creo que sí, y el auditorio no se quiere ir, así que avancemos con ella. Hay un tema interesantísimo que es los programas de tratamiento de la tuberculosis, cómo se deben enfrentar en este escenario de la pandemia, cómo debemos enfrentar los desafíos que nos mostraba Adrián y que describieron el resto de los asistentes. Fundamentalmente en el tratamiento de los casos nuevos, pero también en el diagnóstico. Hoy las secreciones respiratorias son el diablo. ¿Cómo debemos enfrentar este escenario y cómo los programas deben reinventarse para tratar de hacer diagnóstico y además también de enfrentar el COVID? Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar la inercia y darle una reversa positiva. Ahorita se suponía, cuando lanzó su comunicado la OMS, que los programas de tuberculosis deberían prestar su experiencia para atacar COVID.
pero se robó la experiencia, no se prestó, o sea, todo se trasladó, o sea, es un trasplante. Bueno, ahora hay que hacerle al revés, ya que esté controlada la pandemia, todo ese recurso, toda esa infraestructura en salud, la creación de salas de aislamiento, el manejo de pacientes graves, la bioseguridad, que era una carencia tremenda en tuberculosis, que se mantenga, que no lo cierren. Si ya estaba el recurso ahí, si hay más personal, ya hay más equipo, lo que tenemos que pedir en los programas de tuberculosis es que se mantenga eso, que ya no se despidan los médicos que se contrataron eventualmente, que los laboratorios nuevos que se abrieron para hacer PCRs para COVID, ahora tengan equipos para hacer PCR para tuberculosis. Es decir, nosotros tenemos que ser propositivos y justificar que aunque esté controlada la epidemia, la pandemia, que aunque tengamos vacuna, que aunque haya algún medicamento, toda esa infraestructura se mantenga para seguir atendiendo una pandemia que tenemos desde hace años y que sigue creciendo. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, Adrián. Adrián, si uno puede decir que hay algo bueno, entre comillas, es que volvió a poner en la agenda pública importante las enfermedades respiratorias que habían dejado, no solamente la tuberculosis, el tabaco, habían dejado de estar durante mucho tiempo. Así como cuando empezamos a ver la epidemia del HIV, hoy en día, ¿se le buscaría a todo paciente que tenga clínica y radiología de tuberculosis? ¿Se le tendría que pedir un PCR en tiempo real para COVID? ¿Qué opinas, Gibi? ¿Habría que hacer búsqueda activa? La pregunta es si tenemos que testar todas las tuberculosis para el COVID y viceversa. Ok, tenemos evidencia para el VIH y está recomendado. Creo que es importante para la tuberculosis también. Y en Italia tenemos problemas, creo, y en otros países también, porque no es fácil en esta fase hacer el test para el COVID, porque por los recursos, tenemos un poquito de paranoia, creo, también en el demostrar que el número de casos está basándose. Y en muchos casos, tenemos casos que tenían la clínica de COVID, pero que no tenemos la posibilidad de testar en este momento del COVID. Yo creo que es importante y creo que este estudio que estamos a organizar con números largos para estudiar TB y COVID, que es la continuación del estudio que he presentado antes, va a responder a algunas de estas preguntas. Yo soy favorable. Es claro que no es fácil en algunos países de África y de Asia, pero creo que en América Latina, como discutido para Adrián también, es importante que los sistemas sanitarios están activados cuando la segunda ola va a bajarse. ¿Puedo dar una opinión, Gustavo? Claro, por supuesto, Pepe. Mira, en la parte del VIH había que hacerlo, porque es la tuberculosis, como dijéramos, la enfermedad centinela, ¿no? Es de las primeras que aparecen, ¿no? Porque inmunodeprime a un nivel que facilite la tuberculosis. Aquí no inmunodeprime, claramente, te mata el virus, pero no te deja, como dijeron, el campo más abonado para la tuberculosis. No sería por eso, sería solamente que si estamos con una pandemia como esta, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios habrá que hacerle un test del COVID, de manera general. Y en eso están avanzando. Ahora mismo, creo que la gran mayoría de ustedes lo saben, pero quizá hay que resaltarlo, ha salido el Ginesper, el famoso Ginesper que estamos utilizando ya de base en todo el mundo, ha salido con la plataforma del COVID en este momento. CFI, no sé cuántos millones acaba de dar hace 3 días que hace el Ginesper, para un doble test, el test de la tuberculosis y el test del COVID. Y eso es a lo que tenemos que caminar. Además, es un test que está siendo barato y además está dando gratis a muchos países. O sea, que a lo que tenemos que aprovechar esta oportunidad del COVID, porque sigue siendo una oportunidad. No se olviden una cosa, ha sido la primera vez en toda la historia que yo reconozca a la humanidad que la economía depende de una enfermedad respiratoria, la economía mundial. Por tanto, es una muy buena oportunidad para poder implementar cosas que luego nos beneficien, sobre todo la tuberculosis. Y abogo sobre todo por el tema del Ginesper para doble enfermedad, tuberculosis y COVID. Tarda 40 minutos. El de tuberculosis es que tarda 1 hora y 45 minutos, el del COVID 40 minutos. Eso tiene que ser para todo sintomático respiratorio. Gracias. Muy buena pregunta, muy buena respuesta.
Un pequeño comentario en esto, 20 segundos. El CEFEID está a trabajar a un test expert para las dos enfermedades en la saliva. Están trabajando en esto. Se ¿Todavía espera que mejor? puede ser disponible en la saliva, sí. Carlos, tu turno de moderar. Muy bien. Una pregunta para José María García. Estamos diciendo que parece que la epidemia del COVID es menos intensa, menos patogénica en sitios donde hay más casos de tuberculosis y que la epidemia de la tuberculosis es más potente donde hay menos casos de COVID. Pero esto es cierto. Es que a lo mejor en los sitios donde hay más casos de tuberculosis son de países con menos recursos económicos y no estamos diagnosticando de manera adecuada a los distintos pacientes que puedan tener COVID-19. ¿Te parece a ti eso plausible, José María? ¿Y qué piensas? ¿Cuál será el futuro de esta epidemia? Bueno, sobre lo que refiere a la relación de COVID-tuberculosis, el estudio que mencionó el doctor Redón es un estudio que tiene muy poca validez científica. Yo no creo que se pueda decir que la tuberculosis, el tener tuberculosis pueda hacer que tengas menos COVID. Yo creo que esa relación está muy poco desarrollada. Y sobre el tema del futuro del COVID, a mí yo he visto esta pandemia desde casa, leí mucho, veo muchas cosas y a mí realmente me preocupa. Tengo varias preguntas. Una vez pasada la fase aguda del COVID, los casos son menos graves. Parece ser, por la información que tengo en España, parece ser que sí, que los casos que están en la segunda fase, digamos que son menos graves. Por otro lado, va a haber un brote. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Vamos, evidentemente hay gente con más categoría yo que lo pueda decir, pero yo tampoco tengo claro que vaya a haber un brote dentro de unos meses. Las otras epidemias de SARS desaparecieron. Tengo dudas también sobre la vacuna. Estamos esperando todos la vacuna. Cuando llegue el virus va a ser el mismo. Se va a vacunar a la población y a lo mejor luego no reaparece el virus. Tengo muchas dudas. Me preocupa también los modos de vida que vamos a tener durante mucho tiempo, la mal llamada nueva normalidad. Vamos a estar con mascarilla toda la vida. No sé, me preocupa el tema. Muy bien, la verdad es que es una cosa muy preocupante para todos y que, bueno, son ciertas incertidumbres que estamos teniendo para el futuro más inmediato. Y una pregunta también para Pepe Caminero, también que pretende ser una pregunta eminentemente práctica. Pepe, la situación actual está haciendo que muchas de las consultas que antes hacíamos de manera presencial tengan que empezar a hacerse de forma telemática, bien telefónica o bien una videollamada, en fin. Y me centro ahora en cómo piensas, cuál sería tu recomendación para este tipo de visitas telemáticas, este tipo de visitas de videollamada en una supervisión de tratamiento para la tuberculosis. La experiencia que hemos tenido aquí en España en tan solo 2 meses o no llega a 3 ha sido totalmente cambiante. Empezamos inicialmente haciendo muchísima telellamada, que todas las consultas las pasamos a telellamada. Y nos encontramos con una parte que nos hizo estar muy optimistas. La primera es que como todos los pacientes estaban confinados, estaban en casa. Por lo tanto, les llamabas y te cogían o te tomaban el teléfono a la primera. Además, como todos estaban asustados, ninguno te decía que estaba mal y nadie quería ir al hospital. Con lo cual, pues pensamos, oye, pues mira tú, esto yo creo que la telellamada va a funcionar bastante. La auténtica realidad es que desde que estamos en estas fases en las que tenemos, ya llamas a las casas y te cuesta mucho conseguirlos porque no están en las casas, no toman, no descuelgan el móvil, ¿de acuerdo? Y luego los pacientes quieren que les veas. Yo creo que efectivamente la telellamada, desde el punto de vista de la consulta de neumología, va a poder jugar un papel
y esto es algo que hemos aprendido. Pero fíjate que yo creía hace un mes y medio, 2 meses, que iba a jugar un papel mucho más grande del que luego puede acabar jugando, ¿de acuerdo? Porque luego se acaba complicando mucho el manejo, pero creo que lo puede jugar. Con respecto a la tuberculosis, yo creo que sí que lo puede jugar. El problema aquí, ya lo comentaba también antes Adrián, el problema es que la tuberculosis se está localizando en los segmentos más pobres de los países más pobres. Y claro, suponer que esa gente va a poder tener acceso a un internet para una videollamada, ¿de acuerdo? Fíjense, lo ha dicho antes también Adrián, para coordinar este webinar hemos tenido que conectarnos muchas veces, no nos dábamos cuenta. Imagínate todo esto para personas que no tienen el nivel. Yo creo que puede jugar un papel, por ahí van los tiros, pero creo que va a ser un poquito complicado, sobre todo por eso, porque estamos trabajando con segmentos poblacionales muy deprimidos, muy pobres. Gracias, Pepe. También muchas gracias a todos los oyentes. La verdad es que hay muchas preguntas, pero también es cierto que estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que ha llegado el momento de agradecer, por mi parte, a todos las magníficas presentaciones que han hecho. La verdad que ha sido, por lo menos para mí, muy informativa esta webinar. He aprendido mucho y se lo quiero agradecer. Y agradecer, por supuesto, a la Asociación Latinoamericana del Tórax y a la Sociedad Neumológica Mexicana de Neumología y de Cirugía Torácica, pues que hayamos colaborado todos para poner en marcha esta webinar. Yo ya cedo la palabra, me despido de todos ustedes y les agradezco mucho su presencia en la webinar y cedo la palabra al doctor Gustavo Zaver. Adelante, Gustavo, como tú quieras. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, el agradecimiento para CEPAR y por la Sociedad Mexicana por haber permitido a LAT compartir este webinar, que sin duda ha tenido un nivel científico extraordinario y muy instructivo desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista cultural. Sin duda, el COVID nos ha presentado un desafío exponencial desde el punto de vista de una enfermedad aguda, con desafíos al sistema público por su contagiosidad y su severidad. Pero como bien decía Pepe, también nos presenta una oportunidad para enfrentar nuevamente las enfermedades respiratorias con una dinámica, y como también decía José María, destacar que los recursos que deben ser asignados para resolver los problemas sanitarios del mundo. Así que muchas gracias, espero que esto nos encuentre sanos a todos. Quisiera pedirle a Adrián, que es nuestro anfitrión desde la Sociedad Mexicana, que nos dé los saludos y el cierre. Sí, pues yo estoy muy contento que hayamos podido realizar este evento, que hayamos compartido experiencias de diferentes áreas, diferentes latitudes, todos afectados por el mismo problema, pero de diferente manera en diferentes regiones. Y sé que está conectada mucha gente que nos está viendo, que son responsables de programas de tuberculosis. Espero que lo que escucharon ahora sea motivador para que vayan preparando lo que tenemos que hacer en unos cuantos meses para retomar nuestra actividad, lo que mencionaba la operación cicatriz, limitar el daño y no dejar que el dinero que ya dieron para otras actividades lo retiren, que lo agarremos y lo sigamos usando para ahora combatir la tuberculosis. Decían que no había dinero, ya vieron que sí hay, entonces hay que seguir exigiendo que ese dinero se quede ahí y lo usemos para combatir una epidemia que se va a quedar ahí con nosotros por mucho tiempo más. COVID no sabemos, es una epidemia aguda, la tuberculosis es una pandemia perenne que vamos a tener por muchos años más, que cada vez nos va presentando facetas más difíciles de resolver. Les agradezco mucho su atención a toda la gente que nos está viendo. Deseo que sigan con salud, que se queden en su casa los que puedan, que se cuiden los que tengan que salir a trabajar. Y a todos ustedes, mis amigos, les mando un abrazo y espero que pronto nos podamos ver en persona.